Una de las mentiras más grandes que puede llegar a creer el cristiano es que por tratar de obedecer al Señor va a tener una vida tranquila. No, hombre, sí, es cuando más ferozmente va a atacar Satanás, es cuando va a desatar toda su furia, es cuando el enemigo va a desatar, a levantar oposición a la vida del cristiano, es cuando quiere hacer las cosas bien. Cuando usted y yo queremos ponernos a cuentas con Dios, enderezar nuestra vida, abandonar ya esa vida de pecado, cuando ya no queremos seguir esclavizados a lo mismo, cuando queremos obedecer al Señor, es cuando más oposición y resistencia va a presentar el mundo contra nosotros. Pero no se preocupe, tómelo como confirmación que usted va por el camino correcto. Algunas personas dicen, no puede ser, quizás no estoy haciendo bien las cosas, quizás Dios no está conmigo porque demasiadas pruebas estoy teniendo. Cuando estaba lejos del Señor, quizás no tenía oposición, y hoy que quiero hacer las cosas bien, es cuando más pruebas me han mandado. Claro, si es muestra de que vamos en contra de la corriente de este mundo, pero debemos de recordar que a los que aman a Dios, todas las cosas, aún las pruebas, aún la oposición del diablo, todas las cosas les ayudan a bien. Cuando un avión quiere levantar vuelo, es necesario que se encuentren esas alas con la oposición del viento. El viento va a ser una oposición y una resistencia cada vez más fuerte en contra del avión. Y mientras más el avión va avanzando a mayor velocidad, va a ser mayor la resistencia y la oposición. Pero es una oposición que no lo va a frenar. Es una oposición que lo va a empujar hacia arriba. Físicamente el avión comienza a desplazarse hacia arriba hasta que el peso del avión es sostenido en el aire. Y se da prácticamente un milagro de que este avión, siendo tan pesado, venza la fuerza de gravedad y pueda elevarse por los aires y pueda volar, pero necesita esa resistencia, esa oposición. Asimismo, el cristiano debe de confiar que, tomado de la mano de Dios, las pruebas, la oposición y los ataques del enemigo van a resultar en adoración y alabanza para nuestro Dios, porque servimos a un Dios poderoso. Él nos va a elevar por encima de las circunstancias. Si tú estás enfrentando oposición o dificultades en tu vida por estar obedeciendo al Señor, en el nombre de Jesús te digo, persevera, no desmayes, confía en el Señor que la victoria está cerca. Es más poderoso el que está contigo que los que están en contra. Así le pasó a Moisés y a Aarón. En Éxodo capítulo 5 vemos que Moisés y Aarón están siendo obedientes a Dios. Cuando van y se presentan delante de Faraón y le dicen, Faraón, deja ir al pueblo de Dios al desierto camino de 3 días para que adore. Y Faraón dice, ¿quién es Jehová? ¿Y yo por qué voy a dejar ir al pueblo? Y lejos de hacerles caso o de dejar ir al pueblo, Faraón endurece más todavía y agrava más su mano de opresión sobre el pueblo de Israel. Y dice, bueno, si antes les repartíamos paja para que pudieran construir y para que pudieran hacer el ladrillo, coser el ladrillo, ahora ya no les vamos a entregar la paja. El mismo pueblo de Israel tiene que ir a recogerla por toda la tierra. Y dice la Biblia que se esparcieron los pobres israelitas recogiendo rastrojo por toda la tierra de Egipto en lugar de paja. Y fueron a reclamar y Faraón les dijo, lo que pasa es que ustedes son desocupados. Ustedes están ociosos y por eso están diciendo, vamos a adorar a nuestro Dios, vamos a ofrecerle sacrificio. Así que salen bien enojados los israelitas contra Moisés y contra Aarón. Encontraron oposición, encontraron que el enemigo atacó con más furia cuando la palabra de Dios estaba llegando, cuando iba a ser transformada la vida, cuando ellos iban a ser liberados de esa esclavitud, es cuando más el enemigo atacó. Usted y yo no nos tenemos que desanimar, tenemos que confiar en un Dios poderoso y sabio que sabe lo que hace. Que a pesar que hayamos encontrado oposición, no nos volvamos atrás, no sigamos en la misma vida que veníamos teniendo, no nos desanimemos, perseveremos en querer agradar al Señor, perseveremos en querer obedecerle a pesar de los vientos contrarios. Confiemos que Dios va a usar todo para levantar nuestra vida por encima de esos obstáculos. Supe de un hermano recién convertido que me decía, pastor, desde que vine a Cristo es cuando más problemas he tenido. He tenido problemas económicos. Los bancos están que no me dan agua, me están cobrando de día y de noche y no logro llegar a un arreglo de pago con ellos. Pastor, desde que vine a Cristo hasta problemas en mi hogar. Lejos de alegrarse, mi pareja, mis hijos, mi familia están hasta un poco molestos que hoy yo esté
queriendo arreglar mi vida. Desde que vine a Cristo, problemas en todas las áreas, gastos inesperados, enfermedades. ¿Por qué sucede esto, pastor? Y lo único que pude hacer es recordarle al hermano o mostrarle al hermano estos pasajes que dicen que no nos debemos de sorprender del fuego de prueba que nos ha sobrevenido, sino que debemos de entender que Dios utiliza las pruebas para transformar la vida del cristiano. Muchas veces esas pruebas nos van a enseñar a tener paciencia y a confiar en el Señor. Esas pruebas son como el fuego, dice la Biblia, que va a refinar nuestra fe, que nos va a hacer madurar espiritualmente, que nos va a hacer crecer. El Señor nos va a cabalear a través de las pruebas y las dificultades. Por eso no debemos de rehuirle a las pruebas. Yo sé que a ninguno de nosotros nos gusta el sufrimiento, pero debemos saber que el Señor nos está entrenando, fortaleciendo, cabaleando, nos está capacitando a través de las pruebas, a través de la oposición. Y al final hay que entender y hay que confiar que el Señor tiene planes de bien y no de mal. Si perseveramos en medio de la prueba, el Señor al final nos va a levantar y nos va a alzar en victoria. El Señor tiene maneras de recordarnos sus promesas. Él ha levantado su mano y ha prometido un montón de bendiciones para el cristiano que persevere hasta el fin. Pero debemos recordar, no te desanimes. La prueba y la oposición, los ataques del enemigo van a resultar en adoración y en alabanza al Señor. Solo son muestras que vamos en contra de la corriente de este mundo. Agárrese bien de Dios. Búsquele de madrugada y a toda hora en oración. Alábelo, recuerde las promesas de Él, persevere y el Señor va a transformar y va a levantar y va a liberar su vida.